tema que quiero compartir es por qué Jesús apareció primeramente en Galilea, por qué Jesús comenzó su ministerio en Galilea. Todas las cosas que el Señor hace y permite tienen un propósito. Todas las cosas están planificadas por el Padre Celestial. Las cosas en la vida del Señor no sucedían porque fueron de casualidad o porque de momento salió así, sino que estas cosas estaban marcadas desde antes de la fundación del mundo. Si el creyente verdadero aprende esto, se dará cuenta de algo, de que lo que pasa en su vida tiene un propósito. No se olvide que dije el creyente verdadero, porque quiero hacer separación del creyente ficticio. Y es importante entender bien por qué Jesús apareció primeramente en Galilea y hizo su ministerio en Galilea. ¿Qué razón tenía el Señor para hacer esto? No fue que él dijo, ¿sabe qué? Me gusta mucho Galilea y me voy para allá. Allá está el mar de Galilea, allá puedo comer buen pescado. Nada de esas cosas fue. Antes que esto pasara, ya estaba planificado en la mente de Dios porque él tenía que comenzar su ministerio en Galilea. Muchas veces nosotros pues no somos estudiantes bíblicos y leemos la palabra, no nos interesa por nada, por cierto, y vivimos una vida completamente pobre en términos espirituales. Para entender esto hay que conocer un poquito de historia y quiero que entienda algo. El profeta Isaías tuvo un mensaje para el pueblo de Dios. En Isaías capítulo 9, los versos 1 al 2. Ahí es que comienza esto, alabanza en nombre del Señor, para que usted entienda por qué Jesús tuvo que comenzar su ministerio en Galilea. Y también para que usted entienda por qué usted está aquí. A veces usted llega aquí y usted mismo ni sabe por qué. A veces usted tiene hasta ciertos planes ya en su mente y dice, cuando yo logre esto, logre lo otro, pues me voy para mi país. Y eso nunca va a pasar. Porque si Jehová tiene propósito con usted, por alguna razón u otra, sus planes se van a derrumbar. No importa lo que usted diga, no importa lo que usted haga, no importa que usted tiene planificado, amén, construir una casa en su país, o comprar tierra en su país, o comprar animales, bestias, vacas o caballos en su país. Nada de eso va a pasar. Porque cuando Jehová hace las cosas, las hace ya planificado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, yo quiero que usted mire cuidadosamente por qué Jesús tuvo que comenzar su ministerio en Galilea. Si usted mira en Isaías capítulo 9, verso 1 al 2, mírelo bien, lea la palabra, estudie la palabra, dice, mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia. O sea, ahí estaba hablando de una angustia, de un dolor. Y luego dice, tal como la aflicción que le vino en tiempos que livianamente tocaron por primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Usted sabe que estas dos tribus, en los tiempos antiguos testamentarios, eran lo que es Galilea en los tiempos de Jesús. O sea, que Zabulón y Neftalí eran territorios
en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento era lo que es Galilea. Se da cuenta que hay un dolor y una aflicción, dice, en la tierra de Zabulón o Neftalí, lo que en el Nuevo Testamento es Galilea. Ahora nótese que dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado de Jordán en Galilea de los gentiles. Está diciendo, Dios decidió manifestar su gloria, amén, en lo que fue Zabulón y Neftalí, pero que en el Nuevo Testamento es Galilea. Ahora, nótese que sigue diciendo, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Mire esto. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿De qué está hablando el Espíritu Santo en la tierra de Zabulón y Neftalí, que es Galilea en el Nuevo Testamento? Debe explicarle para que usted entienda esto. Alabanza en nombre del Señor. Esa gente de ahí, en los tiempos del Antiguo Testamento, comenzaron a pecar tanto y tanto con Dios. Empezaron a blasfemar al Señor. Empezaron a destruir el testimonio de Jehová. Ellos hicieron grandes aberraciones contra Dios. Y ellos nunca esperaban de que Dios mandara un azote sobre ellos. Ese es el error que comete mucha gente, que peca contra Dios y hace cosas ocultas. A veces hasta hace falta la iglesia para hacer cosas que usted sabe que no debía de hacer. Pero usted hizo cosas, y como la palabra dice en el libro de Números, y si así hacéis, tu pecado te alcanzará. Esta gente de Zabulón y Neftalí, antiguamente, en el Nuevo Testamento Galilea, hicieron barbaridades contra el Señor. Blasfemaron su nombre, lo deshonraron. Hicieron tantas cosas pecaminosas que la ira de Jehová se encendió contra ellos. Entonces Dios decide castigarlos. Y Dios entonces, dice la palabra, que despertó el espíritu del rey, amén, de Asiria. Le decían Pulú o Pul, pero el nombre que se le dio más tarde, cuando su padre murió, fue Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser. Y Tiglat-Pileser, dice Jehová, que Jehová despertó el espíritu en contra de esta tierra, Zabulón y Neftalí, porque blasfemaron tanto y tanto a Dios y pecaron tanto y tanto contra el Señor, que el Señor decidió mandar juicio contra ellos. ¿Y qué sucede? Este hombre, Tiglat-Pileser, arrasó con todo. Este hombre ahí tomó control de todo, castigó ese pueblo por la furia de Jehová, y esa gente ya no podía ni vivir. Fue un azote fuerte de parte de Dios, porque el pueblo de Dios, amén, había pecado contra Jehová en esa área de una manera terrible. Entonces Jehová manda a este hombre, que era el rey de Asiria, y este hombre pues llegó con sus ejércitos y destruyó ese lugar y castigó a la gente. Jehová usándolo a este hombre como castigo contra este pueblo por haber hecho tantas maldades y pecados contra ellos. Ahora, ¿qué sucede? Alabanza en nombre del Señor. Ahí quedaron mucho pueblo de Dios paralíticos, ciegos, personas incapacitadas y mucha destrucción. Entonces este pueblo, después del castigo de Jehová, comenzaron a llorar, porque eso es lo que sucede. Comenzaron a pedirle perdón a Dios. Comenzaron a derramar sus lágrimas, pero ya el castigo había llegado contra esta área de Zabulón y Neftalí. Es ahí entonces
donde el Espíritu Santo le da un mensaje a esa gente que estaba destruida. Por tantos años quedaron mucha gente, hermanos amados, incapacitados, vuelvo y digo, ciegos, mancos, cojos, paralíticos, enfermedades, resultado del castigo que Dios le mandó a través de Tiglat-Pileser. Ellos no esperaban ni levantarse. Por eso uno tiene que tener cuidado, porque cuando uno peca contra Dios, tarde o temprano Dios te va a azotar. Tarde o temprano, cuando tú menos te lo imagines, cuando tú menos pienses, como dijo Nabucodonosor, cuando yo estaba más contento y me paseaba por el palacio, fue que llegó la voz de juicio de Jehová contra mí, dijo Nabucodonosor en su carta que está escrita y editada en el libro de Daniel. Ahora, en medio de esa turbación y dolor que sufrieron muchísimo, porque la palabra dice, mire esto, en Isaías 9, capítulo 1, dice, para la tierra que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la tierra, por primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar que está al lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Y dice la palabra, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Nótese, era una promesa que Dios iba a enviar la luz, la salvación. Es ahí entonces cuando vamos a la palabra del Señor y mira nuevamente al libro de Mateo, alabanza en nombre del Señor, en el capítulo número 4. Pero le quiero explicar por qué Jesús tuvo que ir allá. Empezar todo ahí. No se quedó en el sur, ni se quedó en el centro del país. Dice la palabra, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Esa palabra que volvió a Galilea era que él tenía proféticamente, como él mismo explica aquí el Señor, que comenzara su ministerio allá, no en otro lugar. Y luego añade, dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí. Ahí comenzó sus cuarteles. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque como dijo el profeta, luz resplandecerá. Jesús llega y cuando Jesús llega ahí en Galilea, la luz que es Él va a resplandecer y va a comenzar a alumbrar a un pueblo que una vez hizo tantas maldades contra Dios y ofendió a Dios tantas veces que Dios tuvo que castigarlo en aquellos tiempos con Pulú o con Tiglat-Pileser. Y dejó ahí un montón de gente a través de las edades destruida, enfermedades, plagas, muchas personas incapacitadas estaban allí. Ahí habitaba el dolor, ahí habitaba, hermanos amados, ¿cómo se llama? Ellos vivían en una miseria, eso era lo que había ahí. Ahora, cuando Jesús llegó y se mudó para el área de Galilea, dice la palabra del Señor, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ¿se da cuenta? Era profeta, era profético que Jesús tenía que ir primeramente a esa área y a mostrarle su amor y su salvación a la gente que una vez mismo el Señor tuvo que castigar. ¿Se está dando cuenta? Ahora, es importante que esto también lleve un mensaje espiritual para nosotros, porque las cosas que Dios hace, Él tiene su tiempo, Él tiene su forma, y yo le he explicado muchísimas veces que a veces el cristiano se desespera porque Dios no hace esto, lleva mucho tiempo, yo sigo esperando, nada pasa. Ese es un cristiano inmaduro, una cristiana inmadura.
Las cosas de Dios hay que dejarse en las manos de Él. Él sabe la razón y el porqué. ¿Ok? No nos da las cosas en el tiempo que queremos, porque como Él dice, porque te amo. Tú no sabes el futuro, pero yo sí sé las cosas. Y por eso es que hago las cosas así. Entonces, cuando tú ves que Dios te contesta, te sientes avergonzado y avergonzada, porque tú no te comportaste como un cristiano, una cristiana genuina delante de Dios. Tú dudaste del Señor. Tú pensaste que el Señor era como tú, que se olvidaba de todo, que le contestó a Raimundo y todo el mundo menos a ti. Y eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Ahora este pueblo, cuando Jesús aparece, pues Jesús aparece allí y ¿qué comienza a hacer el Señor? Comienza a traer la paz, a quitar la angustia, a sanar a los enfermos de tantas plagas, porque la profecía decía, luz resplandecerá junto al mar. Está hablando del mar de Galilea. Ahora dice la palabra claramente, mire esto, versículo número 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vivió la luz. ¿Por qué? Ellos estaban en tiniebla. Ellos pecaron grandísimamente contra Dios en aquellos tiempos. Ahora mire esto. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Comenzó, arrepiéntanse, para que no le venga algo peor, para que no le lleguen sus vidas lo que le llegó la primera vez livianamente. Aunque tuve que azotarlo, aunque tuve que destruir muchas cosas, fue por su propia culpa. Ustedes me ofendieron y yo no dejo pasar el pecado por alto. Alabanza en nombre del Señor. Y esa área, hermanos amados, ahí en Galilea, donde estaba Nazaret, ya tenía un dicho que la gente decía, aquí no hay nada bueno. Si usted mira en Juan capítulo 1, verso 46, Juan capítulo 1, mire la palabra del Señor, el verso 46, bendito el nombre del Señor, notará lo siguiente. Juan 1:46 dice, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Ve la mentalidad que había. Ahí no hay nada bueno. En Nazaret, en esa parte de Galilea, que fue castigada por el Señor, tierra de Zabulón y Neftalí, ahí no hay nada bueno. Ahí todo es malo. Pero ahora cuando Jesús llega y comienza a perdonar y a sanar sus enfermedades y a quitar de ellos la opresión que el diablo le había puesto, que por esa razón fue que pecaron contra el Señor, bendito el nombre del Señor. ¿Qué sucede? Ellos comienzan entonces a tratar de buscar la presencia de Dios, porque Dios perdona si tú verdaderamente te arrepientes. Eso fue lo que Jesús dijo, arrepentíos de vuestros pecados, le dijo a esa área de Galilea. Arrepentido, lo que hicieron no me agradó, lo hiciste en secreto, lo hiciste calladito, calladita, pero yo te vi, yo estaba allí cuando tú estabas cometiendo esa fechoría. A mí no me engaña, dice Jehová, y lo que hiciste te va a costar a ti un juicio, y eso fue lo que pasó. Dios envió a este hombre y dice que Dios despertó el espíritu de Tiglat-Pileser y él llegó allá y comenzó a destruir y a matar y a crear situaciones que muchos quedaron heridos. Entonces Dios en su misericordia levanta al profeta Isaías y dice, no siempre habrá tinieblas para el área de Zabulón y Neftalí. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová se va a manifestar ahí un día. Pero pasaron muchos años. No se olvide que cuando Tiglat-Pileser atacó
el área de Zabulón y Neftalí, fueron 800 años antes de Jesús. 800 años antes de Jesús. Tuvieron que esperar 800 años para que esta profecía de Isaías 9, 1 y 2 se cumpliera en Mateo 4. Vivieron momentos de angustia, de dolor, porque eso es lo que deja el pecado escondido. Angustia y dolor, maltratos. ¿Ve? Usted trata de esconder siempre las cositas, pero Dios se las saca a la luz. Contra el Señor nada oculto, hermano. Usted se queda calladito, no dice nada y si le preguntan es no, pero Dios sabe que sí. Y de todas maneras no es el pastor que le va a castigar, es el Señor. Así que olvídese de mí en ese sentido, porque la justicia de Dios viene de arriba, no del pastor Orona. Ahora dice la palabra del Señor, volviendo a Mateo 4, nótese que sigue diciendo la palabra del Señor claramente. Estas son cosas que usted debe de aprender, sea Jehová glorificado. Dice claramente, mire esto, verso 17, entonces comenzó Jesús a predicar. Ahí comenzó la administración de Jesús. Ahí comenzó Jesús a hacer las cosas que tenía que hacer. Ahora vaya conmigo a la palabra del Señor y vaya y mire el avance en nombre del Señor en el libro de Marcos 2:16. Marcos 2:16. Alabanza en nombre del Señor. Y 17. Marcos dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Alabanza en nombre del Señor. Yo vine a perdonar al que pide perdón, pero vine a juzgar al que no se arrepiente. Por tanto, entender claramente, bendito el nombre del Señor, porque esa gente que fue azotado no podían tener parte de las cosas de Dios, ninguno de ellos, porque hasta ahí llegó el juicio de Dios. Levítico 21:17 dice, Levíticos 21:17 dice la palabra del Señor. Mire bien la palabra del Señor. Levítico 21, versículo 17. Mire cómo Dios trataba a la gente que había recibido incapacidades, como tenía esa gente en Zabulón y Neftalí. Dice, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de Dios. No podían acercarse ante Dios, era lo primero. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, cojo, mutilado o sobrado, varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, que sea jorobado o sea enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón que de la descendencia del sacerdote Aarón, con el que haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo que muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que santifico. Una persona que tenía un brazo roto no podía acercarse, y esa gente tiene los brazos rotos. Un hombre que tuviera el testículo magullado tampoco podía acercarse. Un hombre ciego, manco, jorobado, enano, podía acercarse a las cosas de Dios.
Porque Él dice, yo me santifico. Y esa gente infesta. Por eso es que cuando Jesús llega a perdonar y se encuentra, por ejemplo, a un Bartimeo que está ciego, que no podía acercarse ni a 1000 millas a las cosas del Señor, Jesús le perdonó y le sanó. Cuando Jesús se acerca a un Zaqueo, que era un pillo, que le robaba a la gente, Jesús le perdonó porque dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces, el castigo que recibieron esta gente por mano de Tiglat-Pileser en la tierra de Zabulón y Neftalí, estaba viviendo en una situación destruida. La pregunta es, ¿por qué Jesús fue a Galilea? Porque todos nosotros venimos de Galilea. Todos nosotros estábamos igual que estaban ellos. Ciegos, cojos, mancos. Fuimos azotados por Satanás hasta el día de tu conversión. El día de tu conversión Jesús te perdonó porque luz resplandeció en tu vida. Los primeros años de tu vida que tú no eras convertido, tú eras una hija de Satanás. Eras un hijo de Satanás. ¿Cuántas veces, cuántos años fuiste sierva de Satanás? ¿Cuántos años fuiste siervo de Satanás? Eras un borracho. Eras un mujeriego. Salía de las barras borracho, apestoso alcohol. Un hijo del diablo. Y de esa pudrición, cuando Jesús llegó a tu vida, te sacó a ti de ahí. Mujeres rameras, las libertó de la prostitución. Usted que robaba, y usted sabe que usted robaba. Dios llegó a tu vida y te quitó la práctica de robar. Tú que tenías sexo ilegal, cometías el hecho de practicar sexo ilegal con hombres sin estar casada. Y estaba calladita y calladito. Cuando Jesús llegó a tu vida, te sacó a ti de esa porquería. Por eso es que todos nosotros, de una manera u otra, espiritualmente hablando, somos de Galilea. ¿Cuántas cosas hicimos que Dios lloraba? ¿A cuánta gente engañamos allá en tu país? Y quién sabe, espero que aquí no lo haga, si es que eres verdaderamente convertido como tú dices que tú eres. Y de ahí nos sacó el Señor. Entonces todavía hay gente que quiere engañar a Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. En ninguna manera. Hay que andar transparente delante de Él. Y esta gente experimentó lo más triste. Pero fíjense la misericordia de Dios. Jesús establece ahí. Jesús establece donde ellos fueron maldecidos. Y comienza a mostrar su gloria y su poder y su misericordia a esas generaciones que lo ofendieron tantas veces. Hay que tener cuidado y asegurarnos que el Señor nos alcance a nosotros primero antes que el ataúd. Porque si el ataúd nos encuentra primero, las cosas están malas. Y pedirle perdón al Señor día a día. Porque nos está observando, nos está mirando.
cada momento. Y usted piensa que encejada en su casita ya, con el celular en la mano, nadie le ve. Como decía yo, ese es jugar el papel de tonto. Y nótese, le tomó 800 años Dios perdonar a esta gente. 800 años. Todas esas generaciones que todavía tenían en sus cuerpos las marcas en sus generaciones del juicio de Dios. Ahora, cuando llegó Jesús a Galilea, la luz del mundo, y empezó a sanar y a perdonar a los que fueron afligidos por generaciones, 800 años, imagínense. Porque el pecado es como una plaga que continúa y continúa y continúa. Por eso uno tiene que arrepentirse de las pocas vergüenzas que usted ha hecho en su vida escondida, allá en su país. Cuántas cosas hicieron que usted cree que nadie sabe, pero sí alguien sabe. Entonces, porque salimos de otros países, llegamos aquí, pensamos y dicen, nadie sabe lo que yo hice. Eso es lo que tú te crees. Nadie sabe lo que yo hice. Eso es lo que tú piensas. Pero te equivocaste. Él lo sabe todo. Y si no hay arrepentimiento, porque el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Una promesa de Dios. El que confiesa, gente que aquí que tiene que confesar sus pecados, pero como decía, su vanidad, su orgullo, ser ficticio, no le permite hacerlo, porque quieren mantener un estatus que no tienen. Quieren aparentar algo que no son. Y es por eso que muchas veces son plagados por enfermedades y cosas. Y no salen de ahí. Como la historia que le conté de la viejita, que yo fui a ver cuando era pastor en Nueva York, que fui a orar por ella y Dios me dijo, no ore por ella hasta que confiese su pecado. Y era que ella había blasfemado y juzgado a un hombre de Dios. Eso es terrible. Porque cuando su lengua no está convertida, usted tiene una serpiente del diablo en la boca. Y lo que hace usted es que destruye vidas. Y ella trató de disimular como hace mucha gente. Pero cuando le pregunté, delante del Espíritu Santo de Dios, usted me dice a mí que usted no ha hecho nada. Entonces cogió aquel pañuelito sucio y se limpiaba los ojos, llorando. Y temblando me dijo, sí, pastor, yo destruí una iglesia y destruí un hombre de Dios. Y la iglesia se cayó. Y la gente que estaba allí, principalmente jóvenes, se fueron para el mundo, para las barras, con las prostitutas. Yo soy la culpable de todo. Y Jehová me azotó. Y llevo 20 años llorando diario, literalmente. Y a esa misión me envió el Señor. Y cuando ella confesó su pecado, puro, porque si no hubiera sido puro, Jehová no hubiera hecho nada por ella. Y confesó, oré por ella. Y en una semana el Señor la levantó después de estar 20 años acostada que no podía levantarse, durmiendo de espaldas siempre, gritando día y noche, que la gente en el edificio escuchaba el llorar de esa señora. 20 años le duró el azote por hablar mal de un hombre de Dios. Y toda esa gente que habla mal de un hombre de Dios, secretamente le viene lo mismo. Y es triste, hermano, como decía aquella canción mundana, morir y encontrar la cama vacía.
Porque usted nunca supo arrepentirse. Nunca reconoció su maldad y su pecado que mora en usted. Con un Salvador tan grande y poderoso como es Jesús, preferimos mejor nuestra imagen falsa y ficticia ante la gente que pedirle perdón al Señor. Cuando me dijeron que el Señor la había levantado de la cama después de 20 años, que me acuerdo, jamás me voy a olvidar, que cuando la estoy mirando, el Señor me mostró un ataúd color púrpura. Y yo, como soy humano y soy imperfecto porque estoy hecho de carne y hueso, a mí me concibió una mujer y un hombre, mis padres. Pensé que la viejita se iba a morir porque vi el ataúd. Pero mire lo que hace el Señor. Esa fue mi impresión. El Espíritu me habla en ese momento, me dice, llámalo a él, al esposo de ella, y preséntale el plan de salvación. Que yo le dejé el plan de salvación a él. Cuando le fui a dar el plan de salvación, me dijo, no, pastor, yo no quiero nada de eso. Dice, no estoy interesado en plan de salvación, ni en Cristo, ni en nada. Cuando me dijo así, yo sentí algo en mi corazón. Me dijo, no le hables más. No le hables más. Mire qué cosa rara. El domingo siguiente me llamó una hermana de la iglesia a mí y me hizo una pregunta rara. Me dijo, pastor, ¿sabe quién se murió esta semana? Pues yo asocié inmediatamente que era la viejita. Eso fue lo que yo pensé. Porque como estaba tan enferma, Dios la sanó, pero estaba tan viejita. Yo le dije a la hermana, se murió la viejita que yo fui a visitar el domingo. Me dijo, ella no, se murió él. Jehová lo taló. Lo raro del caso es que cuando vamos a la funeraria, fui por cortesía, porque no era miembro de mi iglesia ni cosa por el estilo. Pero como la viejita se arrepintió, yo fui por complacer a la viejita. Cuando llegué a la funeraria y miro, qué sorpresa me llevé. El ataúd que yo vi en la casa de la viejita era el mismo que lo tenían al viejo en el ataúd, púrpura, idéntico. Ahí estaba muertecito. Hoy día debe estar en el Seol, esperando el día del gran juicio. Y estas cosas se las cuento, y a ustedes también, donde quiera que usted esté, para que usted se dé cuenta que con el Señor no se juega. Usted tiene que ser transparente con el Señor. Déjese estar mintiendo, inventándose cosas y hablando malo en la casa de Dios. Evítese que Jehová le corte su calendario y deje sus hijos o sus hijas solo y usted está 7 pies bajo tierra. La paz de Dios con vosotros, la bendición de Jehová abunde en sus vidas. Amén, gloria a Dios.